Mis estudiantes me dicen, pero siempre calidad, sí, siempre calidad. No vamos a pensar solo un aspecto del desarrollo de los niños, sino todos. Eso quiere decir que no lo puede hacer solo un sector, sino tienen que hacerlo todos. Ya hay grandes brechas entre niños de un estrato alto y niños de estratos muy bajos. Pues estamos equivocados, digamos, por punta y punta, y así no vamos a poder hacer esa mejora de fondo en la calidad que necesitamos. Bienvenidos a Nadie nos pidió esto. Este es un espacio, un podcast donde nos tomamos en serio lo obvio y discutimos todo lo que está por sentado y sobre todo pues nadie nos pidió esto. Tenemos la intención de traer temas que son fundamentales, que a veces sentimos como olvidados y donde creemos que hay mucha historia y muchos temas por tratar. Hoy en este segundo episodio vamos a hablar de primera infancia, ¿no? A veces definida desde de 0 a 5 años, de 0 a 7, de 0 a 8, después menos 9 meses. Hay muchos temas urgentes, pero creemos que amerita y es importantísimo hablar de este tema. Sabemos que es un tema de prioridad para familias, para el gobierno, para estados, y en la academia y en el campo de la acción hemos hecho mucho en Colombia. Y además tenemos la ventaja de tener acá una representación de la comunidad que yo creo, digamos, para mí es estar con gente que admiro mucho porque han sido quienes han estado liderando desde la academia, desde la práctica, el desarrollo del sistema de primera infancia acá en Colombia. Tenemos entonces pues a 2 investigadoras que lideran el tema desde hace mucho, Raquel, rectora de la universidad, bienvenida, Carolina, profesora titular en la Facultad de Educación, y Constanza Alarcón, que tu trayectoria pues es desde el principio, ¿no? Esto no es que sea más o menos, sino la creación del sistema no lo has visto, sino lo has vivido. Creo que yo voy a hablar mucho menos de lo que estoy hablando, pero sería bueno empezar desde el principio y sobre todo porque tenemos una audiencia amplia y es importante hacer esta parada que siempre hacemos los que hablamos de primera infancia y es porque es tan importante, porque llevamos, yo creo que a nivel mundial, por ahí como entre 20 y 30 años, 3 décadas de priorización en la agenda pública global. No sé, quién quiera lanzarse a dar una mirada. Yo puedo iniciar. Arturo, gracias por la invitación primero que todo, qué gusto estar acá con Carolina y Connie, realmente un honor. Entonces la educación, Arturo, siempre ha sido un tema de política pública desde hace siglos. Yo resumiría en una frase el porqué de la importancia de estos hallazgos en la investigación de los últimos 30 años, y es que la inversión en la primera infancia es la más costo eficiente. Es decir, por cada peso que la política pública le mete, el retorno para la persona que recibe la política y para la sociedad como un colectivo es muy alto. Y eso no lo sabíamos hace más de 20, 30 años, porque pues esa investigación es reciente. La gran parte de la investigación se basa en programas en el norte, especialmente en los Estados Unidos, pero ya hay mucha mayor evidencia de que eso también es cierto en países del sur global. Y la razón de fondo es que el periodo de la primera infancia, como decías tú, desde la concepción más o menos hasta los 5, 6, 7 años, es el periodo de mayor plasticidad, maleabilidad del cerebro. Entonces es sencillamente más fácil lograr las conexiones neuronales de las que dependen las principales funciones humanas. Entonces, si uno hace eso bien en ese periodo de tiempo, logra quizás incluso evitar la emergencia de brechas que después se traducen en pobreza, en temas de empleabilidad, en temas de riesgo cuando uno ya es adulto. Y lo que pasa es que lo que sabemos en los últimos 30 años, pero lo que se ha desarrollado durante los últimos 100, pero específicamente en los últimos 30 años, sabemos cosas que antes no sabíamos gracias a las ciencias cognitivas y a la neurociencia que nos han demostrado lo que verdaderamente ocurre en el cerebro. Antes pensábamos que los primeros 1000 días eran muy importantes, pero ahora sabemos que los segundos 1000 y los terceros 1000 días de la vida de niños y niñas son importantísimos. Y lo que pasa es que durante mucho tiempo
teníamos esta idea que el crecimiento, el desarrollo de los niños y las niñas era algo espontáneo y natural y que bastaba con que los niños crecieran para que aparecieran sus capacidades y con esas capacidades pudieran aprender. Pero la neurociencia nos ha demostrado que esto es al revés, incluso con la lectura. Creo que a eso yo le agrego, digamos, en esa misma línea, pues esa evidencia de las neurociencias que nos muestra que lo que pasa y esas experiencias y las características de los entornos pueden modificar a través del epigenoma aquello que el organismo ya traía, digamos, configurado genéticamente. Entonces, esa importancia de esa ventana de oportunidad como lo consideramos y como nos muestra la evidencia de las neurociencias, pero además agregar que es un derecho fundamental. La educación en la primera infancia es lo que nos va a permitir ejercer todos los derechos de los seres humanos, el desarrollo pleno de nuestra característica fundamental, de nuestra personalidad y el acceso a la cultura. Claro, no solo rentabilidad, sino ya tenemos tan claro lo fundamental que es que ese andamiaje es la base de la oportunidad para todos. Yo me iría complementando un tema, digamos, porque es que el libro de la primera infancia se escribe en capítulos distintos. Es de un capítulo que hoy es, digamos, referente, es claro y es básicamente como el pilar central desde donde hoy inclusive nos atrevemos a decir definamos temas de política pública basados en evidencia, que eso pareciera una frase de cajón, pero eso es un desafío enorme. Pero en otro capítulo, en otra vía, cuando uno mira por qué el interés para elevarlo a política pública tiene que ver con cuando logramos que a nivel global, después de más de 10 años, la convención que más tiempo ha durado en el mundo redactándose fue la Convención Internacional de los Derechos del Niño, fueron más de 10 años redactándola. Fue una lucha muy grande para que los países adhirieran, pero después para que hicieran instrumentos jurídicos que llegaran normativos a que todos los países ratificaran y se unieran. Y ahí nos encontramos frente a un paradigma, a un escenario. Hablaba de la infancia, en general, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y eso nos pone como en una lógica amplia que se encuentra, a mi criterio, de manera estratégica y muy inteligente para el caso pues, mundial, pero conocemos mucho más de cerca el caso, digamos, de América Latina, y es que empiezan a dialogarse en algún momento de agendas que fueron de décadas. Este es el momento que todavía hay países que no tienen una parte normativa coherente con la convención. Y es un momento, además, creo que sí. Yo la subí fue que para que este no se viera. De hecho estaba abajo, yo estaba inclusive un poquito más sexy, pero ya. Hola, no. Este se cae. Podemos subirlo un poquito, por favor. Era que tapadito. Entonces yo dije, bueno, pues tapadito que hay como para que... Listo, perfecto. Entonces la importancia del tema implica que pues el sector de primera infancia debería tener un carácter de cobertura total, ¿no? Acá como para contextualizar esto, en Colombia se estima que tenemos entre como 4,5 millones de niños y niñas entre 0 a 5 años, y que es como el 9% de la población del país. Sin embargo, en el sistema, dentro de las modalidades que prestamos servicios a estos niños, que ahorita hablamos de eso, solo tenemos 1,4 millones, que es como un tercio. Pero deberíamos tener y garantizar que el 100% de los niños estén en alguna modalidad, de los niños entre 0 y 5, estén atendidos ampliamente por el sistema de primera infancia, como pasa con el sistema de salud o como pasa con la educación con los niños que están en primaria y secundaria. Mira, yo creo que hay nosotros de manera muy crítica y autocrítica, a nosotros nos pasa algo fuerte y es en la manera como estábamos hablando en la pregunta anterior de cómo empatamos el tema de los desafíos de política con los temas de la evidencia y demás, atraviesa algo que es muy usual en la política pública y es traducir el derecho en servicio. Entonces uno dice, la única manera de materializar el derecho es a través de un servicio. Eso es discutible, digamos, de alguna manera, porque hay que configurar cuando estamos hablando de ese derecho a que puede ser un conjunto de servicios más un ambiente acogedor en una familia, que no es catalogado como un servicio. Y ahí hay un cuello de botella que hace que el ejercicio
rompa, porque cuando eso se traduce en este tipo de cosas, se acartona. Me disculpan la palabra, pero quiero decir, se vuelve de una rigidez que hace que el ejercicio uno diga, llegue a planteamientos como eso. Entonces, ¿qué hacemos? Los más de 4 millones de niños hoy tienen que estar todos matriculados en un servicio que tenga esta y esta y estas condiciones. Pues la respuesta a la cual de pronto más tarde en una reunión del distrito me tengo que retractar, ahorita es claramente no. Pues no, porque evidentemente hay niños, por ejemplo, y con la particularidad que tiene el tema de primera infancia, que podrían tener y gozar de condiciones que potencian su desarrollo sin estar asistiendo a una oferta programática que tiene muchos desafíos en calidad. Bueno, yo creo que en esa discusión es importante como distinguir entre la universalización y la obligatoriedad. Entonces, yo creo que si uno reconoce que es un derecho fundamental la educación, pues todos los niños y las niñas deberían tener, digamos, acceso a un servicio, que no quiere decir que todos los niños tengan que estar matriculados obligatoriamente en un centro de cuidado, ¿sí? Son como dos cosas distintas. Pero si lo reconocemos como un derecho fundamental, deberían poder tener acceso a que se materialice ese derecho en alguna atención. Entonces, una cosa es que yo tenga el acceso y otra cosa es que yo tenga obligatoriamente que asistir a un programa de, no sé, educación inicial, por ejemplo. Y obviamente aquí un tema más que acceso es también calidad. Hasta tanto no podamos hacer avances importantes en la calidad, pues yo creo que no podemos buscar ni pretender que las familias obligatoriamente tengan que llevar a sus hijos a cualquiera de las formas digamos, en donde se atienden educación y las otras necesidades de los niños de manera obligatoria, reitero. Pero sí me parece importante separar como, digamos, el acceso de la obligatoriedad. Hay, Arturo, quizás un factor que es muy importante de tener en cuenta, y es que a los primeros 3 años de vida, en buena parte de los países de Latinoamérica, ya hay grandes brechas entre niños de un estrato alto y niños de estratos muy bajos. 3 años. O sea, en 3 años, de alguna manera, logramos poner a unos rápidamente en desventaja. Entonces, en Colombia, a la edad de 5 años, un niño de estrato socioeconómico alto habla como un niño de 5 años, pero el mismo niño en un estrato bajo tiene 1 año y medio de retraso en su vocabulario. Y el vocabulario, a su vez, explica los salarios de una persona después de los 30 años. Entonces, es como que en un corto tiempo, por la ausencia de política o por la ausencia de servicios o por la ausencia de atenciones, abrimos ya la brecha que después se constituye en las brechas de pobreza de los países del sur. Entonces, la urgencia de atender a estos niños es evidente. La pregunta es cómo y con qué calidad, como bien lo mencionó Carolina, y creo que en Colombia hemos llegado a un paquete de servicios que tiene mucha coherencia con ese cambio en el sujeto de política, por supuesto con muchas posibilidades de mejora en varios márgenes, pero creo que en Colombia y en países de Latinoamérica se ha venido consolidando como una política de primera infancia que le llamamos integral, que tiene en cuenta esas diferentes fases, etc. Hablemos de eso, porque hemos hablado de calidad, hemos hablado de servicios, de atenciones, dependiendo del momento y el ciclo de la vida. Y claro, sabemos que el desarrollo infantil no se da en el vacío. Y acá hay una cebollita donde el desarrollo de los niños depende de, sí, los padres, las familias, pero va ampliándose esa cebolla al barrio, la ciudad, las leyes, los sistemas. Y además, todo eso que se les da en ese ecosistema son complementarios, no sustitutos, ¿no? Uno no puede tener una infraestructura increíble si no hay un impulso-respuesta en las relaciones y cosas que son más cercanas. Entonces, para la audiencia que tenemos, yo creo que es muy importante contar cómo hacemos esto en Colombia, eso de las rutas, las rías, cuál ha sido el debate, cómo llegamos a pensarnos eso y cómo llegamos a coordinar y a crear un sistema que depende de todos los otros sistemas. Bueno, uno se le va la mente, digamos, tiempo atrás y demás, pero
pero voy a tratar de entrar a la pregunta por lo siguiente. Yo creo que Colombia tiene algo que ha servido, digamos, un planteamiento que ha servido de orientación, pero ya pensándolo un poquito desde lo técnico, Colombia tiene un muy buen diseño, llamándolo lógica de política pública, es decir, la forma como fue encajada todas las piezas para hacer el diseño es muy buena, es decir, no vamos a pensar solo un aspecto del desarrollo de los niños, sino todos, eso quiere decir que no lo puede hacer solo un sector, sino tienen que hacerlo todos. El tema y el gran desafío, y donde no hemos salido del asunto, es en su fase de implementación, que es el otro elemento de la política pública vital. Y en la implementación entra uno con la condición humana, con las posibilidades, y entra entonces una cantidad de variables que ya no son de la discusión. La variable, por ejemplo, en el caso nuestro, el caso de Colombia se hizo digamos, como un aprovechamiento en un momento clave y se sanciona el Código de Infancia y Adolescencia. En ese momento hay una figura muy fuerte en la Procuraduría centrada en el tema de los derechos del niño. Hay un cambio de alcaldes y gobernadores y se les exige a todos, que tenían que tener, como es eso, el artículo tal vez 208 del Código de Infancia y Adolescencia, una política prioritaria y diferencial de infancia y adolescencia con indicadores y recursos. Dice así tal cual más o menos el artículo. Después nos exponíamos a mirar qué de todo eso es sostenible. Y entonces es cuando uno empieza a escarbar a decir, y alguien nos decía, ya cuando uno con sensatez acude a la academia, ya nosotros nos decían algunos académicos, siempre garantice que todo tenga arraigo en lo local, piso, servicio. Si usted coge ahí, porque un servicio después un político no se expone, ya me pega. Una norma que al menos pegue algo de darle sostenibilidad financiera. Ese fue también otro acierto. No le logramos incremento, pero al menos que no se disminuyera. Y eso se ha respetado. El tema es en qué se ha gastado, pero eso se ha respetado al menos en el tema. ¿Dónde está el gran desafío en este momento? ¿Cómo hacemos una reingeniería a lo que no renunciamos? Y lo hacemos, por ejemplo, ya en capítulos locales, en capítulos pequeños, que le permite a uno revisar todo el tema, que es como, por ejemplo, parte de lo que se vive, por ejemplo, en Bogotá. Por ley hoy es sostenible. Si a nosotros nos preguntan, y ya un gobierno intentó desmontar y no pudo, pero bueno, ahorita sí se pudo. Entonces no, lo sacaron de allá, se quitó y está en el tercer nivel, en el cuarto cajón de un proceso. Entonces uno dice, ahora los sectores defiéndanse solos, pues no generamos capacidad y los sectores no se están dialogando para eso. Entonces yo creo que ahí hay elementos, digamos, que tenemos que dar cuenta de hoy, pues lo que puede estar pasando. Ahora lo que uno dice es, ¿eso cómo se traduce en cifras? ¿Qué niños están siendo atendidos? ¿Qué niños no? Y cómo se están distribuyendo los recursos y cómo se ha mantenido en 14 años el tema del presupuesto, para efectos de mirar qué variables hay de sostenibilidad en ese ejercicio. Yo quiero atravesar ahí, antes de dejarle a Raquel el tema fiscal y de recursos, que obviamente lo maneja muchísimo mejor que yo. No quiero forzarte a hablar de eso, pero quería hacer el vínculo con una cosa que mencionó Connie, que me tiene muy interesada últimamente y tiene que ver con el liderazgo y con esa capacidad. Entonces tenemos un diseño de política que yo creo que, digamos, va en las líneas que debe ser y da muchas oportunidades, en fin. Pero ¿cómo llegar a lo local? Y la operacionalización de todo eso en los territorios. Yo creo que también ahí hay una cosa que tenemos que pensar mucho y es en la formación de los liderazgos y de los líderes. Eso no está igualmente distribuido. Entonces uno ve que en las ciudades, en Bogotá y todo, pues hay una capacidad técnica y para el liderazgo en la política pública de primera infancia, y uno oye hablar a alguien como Connie, bueno, un montón de gente pero eso no es así en todos los lugares de este país. Entonces, necesitamos también asegurar que haya esa capacidad técnica en todos los territorios para que, por ejemplo, en los planes de desarrollo territorial pues aparezcan cosas que son coherentes con esa política y que en realidad van a asegurar que ocurran las cosas. Entonces, si no logramos eso, pues de todas maneras no llegamos tampoco a esos mecanismos que a nivel territorial te van a permitir implementar una política. Porque de verdad no está igualmente distribuido en todo nuestro territorio esa capacidad para ese liderazgo de la política pública de primera infancia. Yo creo que ese es un tema que me tiene fascinada últimamente y estamos haciendo mucho de formación. Lo mío es la formación docente, pero ahora estoy muy encarretada con la formación de los líderes de política pública de primera infancia. Quería, Arturo, quizás regresar a la pura base de tu pregunta, que era, digamos, cómo es la programación de un paquete de primera infancia, llamémoslo así. Entonces, un principio, hay como dos principios fundamentales. El primero es que el desarrollo temprano es holístico. ¿Eso qué significa?
que el chiquito está desarrollando lo cognitivo, lo socioemocional, nutricional, salud, y ninguno funciona sin el otro. Entonces, si el niño no está bien nutrido, no va a aprender bien, no puede desarrollar las competencias que necesita, etc. Entonces, por eso de la política de primera infancia hablamos como una política integral. Esa palabra siempre la vamos a ver atada a la primera infancia, y eso pues la literatura muestra que es así. Por ende, se habla de intersectorialidad. Entonces, como es salud, también tiene que estar el sector más formal de educación, también tiene que estar incluso la registraduría por los derechos fundamentales de identidad. Entonces acá Connie de pronto me va a matar. Esto siempre ha sido una gran dificultad de la programación de primera infancia, porque ningún ministro quiere compartir los resultados con otro ministro. Y cada uno tiene su presupuesto y lograr, digamos, la colaboración es difícil en todas partes. Incluso el comité al que se refiere Connie, el comité intersectorial para la primera infancia, el CIPI, ¿no? Con la comisión, sí. La comisión, eso por acuerdo también con académicos, yo me acuerdo, Connie, nos parecía totalmente razonable que eso estuviera sentado en la presidencia, tenía una cabeza muy visible que lo lideraba, pero después eso se volvió como o sea, eso era de alguien. Entonces, al cambio de gobierno eso se vuelve muy vulnerable. Entonces, es una política que es retadora de base, pienso siempre yo, porque requiere esto, las neurociencias muestran que eso se requiere que sea así, pero lograrlo es un gran reto. Entonces, digamos, allá los ministros sentados o los viceministros sentados creo que lograban cosas, ¿no, Connie? Pero lo que dice Connie y Carolina es, cuando uno ya baja al territorio, eso es un gran reto de lograr. Entonces, creo que la política es importantísima, es la política más eficiente. Si yo tuviera plata, le metería toda mi plata a la política de primera infancia, pero es muy retadora en implementación. Y creo que eso nos ha costado tanto a países del norte como del sur mucho trabajo para mantener políticas y proteger programas. Yo quiero ir, yo un elevador chiquito porque es que hay dos cosas que son claves y que uno dice, porque esto es como buscando salidas, ¿cierto? Aunque nadie nos pidió eso, como nadie nos pidió esto, pero digamos buscando como salidas al asunto, y el tema es, eso que dice Raquel es cierto, esto ameritaba muchísima voluntad política. Digamos, es una variable linda cuando existe, solita y de va, porque facilita, rápido. Pero cuando después se fue, y esto ¡pum!, como así, como la torrecita, y esto está, y no está quedando lindo el castillo, pero se fue. Entonces, hoy en día lo que uno dice es, yo llego a un sector, llegué a salud, llegué a educación, necesitamos es que en procesos de formación, esta comprensión de integralidad le quepa a un médico, le quepa a un pediatra, le quepa a un maestro. Pero nosotros tenemos hoy el maestro que dice, lo siento, pero el tema nutricional, yo no soy nutricionista. Dice, claro que no, pero espere, venga, hablemos porque es que esto es un determinante del aprendizaje del niño. Y la familia hágalo él, porque ya si lo maltratan y eso pasa allá, entonces no. Y uno dice, como hay maestros que dicen, llegó el niño, y uno me pone a preguntar si esto hoy llega con ganas de abrazo, y hoy está consentido, y uno dice, está entendiendo que pronto no comió, o que fue que lo maltrataron, o que está generando un vínculo muy lindo con la maestra. Entonces uno dice, es a través de ese puente y de esa posibilidad de formación, de cambio en esas comprensiones y esas concepciones, porque armar la arquitectura institucional, cuando se da, se dio y fluye, y el ejercicio, pero está muy supeditado a las personas que estén detrás de un proceso. Y es cuando esto queda pegado, uno dice así como con pincitas, se suelta la pincita y el castillo más hermoso se nos vino al piso. Y creo que lo que tuvimos fue como en vez de la tormenta perfecta, como la receta perfecta en un momento de una voluntad política que venía desde presidencia y que logró dar como un viento increíble a favor, pero ya nos dimos cuenta que ese no es el sistema o el arreglo que queremos tener. En aras de qué hacemos, uno ve que tenemos, al igual que muchas otras políticas que son importantísimas para los niños y niñas y jóvenes, están en manos de quien centraliza y tiene un rol articulador, pero el ICBF, el Instituto de Bienestar Familiar, está en un nivel, está muy abajo, ¿no? La atracción no parece estar. ¿Eso ustedes creen que es algo que se discute, no se discute? Ahí está el problema.
porque necesitamos a alguien que vuelva a retomar y a tener como una capacidad de, sí, de poner a el sistema de salud a decirle a los médicos y a las enfermeras, ustedes también tienen que hablar de esto, a los docentes, ustedes tienen que hablar de lo otro. Yo creo, Arturo, que primero que todo el ICBF tiene más cobertura que la policía. Entonces, es una institución que está en todas partes con gran reconocimiento de la ciudadanía. Pero más allá de la institución, lo que yo creo y lo que la investigación reciente ha mostrado es que el poder comunitario de agentes comunitarios que se han apropiado de sus programas y de sus políticas tiene mayor probabilidad de sobrevivencia. Entonces, en Colombia, por ejemplo, tenemos una tradición muy bonita, muy importante del rol de la madre comunitaria. Y yo creo que en muchas regiones de Colombia la madre comunitaria realmente es un agente de transformación y cambio que ha sido muy significativo en este país, con todas las dificultades y pues todos los tropiezos de política pública. Y en investigaciones que nosotros hemos hecho, Carolina también ha conducido algunas de estas, uno se da cuenta que con una formación que ni siquiera es una formación de 2 años, con unas formaciones muy cortas, las madres comunitarias rápidamente se apropian de currículos, de prácticas pedagógicas, cuando las madres comunitarias entienden por qué lo que hacen impacta al niño, como hay una clara vinculación entre lo que ellas hacen y lo que el niño va desarrollando, se apropian muy bien, la calidad mejora y el desarrollo de los niños mejora. Entonces, eso que decía Connie de volver como a los territorios a mí me parece muy importante. Yo creo que digamos, el trabajo central tuvo su época de oro y fue fundamental porque dejó las leyes, ¿no? Como las rutas, los marcos, pero yo sí creo que la implementación tiene que ser mucho más localizada en los territorios, muy apalancada en agentes comunitarios que ya han sido protagonistas de esta política y muy rodeados por las comunidades. Si esto se volviera a acomodar, yo debilitaría un poco el engranaje institucional tan arriba. Lo debilitaría, que lo haría un más ligero, más rápido. Compraría una idea que hace muchos años no le compré a Raquel, entre muchas varias, bueno, en el mundo de las confesiones, ya que está además en la esta, pero hoy hay un tema y es, esto se va moviendo por donde vaya estando la plata, los recursos. Y hoy hay otro tema distinto. El recurso grande que tuvo Primera Infancia fue el presupuesto general de la Nación. Fue plata que realmente un ministro que en el momento estaba súper comprometido y hablaba y iba a los jardines. Ministro de Hacienda, me refiero, pues porque los demás. Entonces uno dice, wow, eso sí era exótico, eso era rarísimo. Pero bueno, fue y entonces ayudaba. Sí. Una movilización muy grande. Y se dio, y bueno, entonces el crecimiento cuando sale el ejercicio, a partir del 2011, que es la primera apropiación presupuestal, y uno ve los primeros casi 10, 8 años, uno dice, claro, un crecimiento, pero era presupuesto general de la Nación. Hoy el ejercicio se recompone. Hoy estamos frente a un cambio constitucional, estamos peleando un tema de una ley de competencias y evidentemente necesitan, porque el presupuesto tiene que, en línea que esto tiene que bajar y los territorios, tenemos que algún día soltar, empoderar y que la plata sea allá y la plata entonces ya no va a venir por esa fuente, tiene que venir por los recursos del Sistema General de Participaciones. Por el sistema, hasta ahorita, hasta donde vamos en la reforma constitucional, nos lo devolvieron en años, nos lo devolvieron 30 años, entonces necesitamos otra vez, y en ese sentido, donde no fue el ejercicio, era generarle un liderazgo muy grande al sector educativo. O sea, si uno coge de todos los sectores, ¿a qué sector le podría algún día? Hoy no es claro, hoy es un sector que necesita mucho trabajo, pero es el más inflexible. Casi que uno a veces dice, esto es inviable, de verdad es inviable. Si no es esto, es esto, pero es el sector que logra tener el niño todo el día. Al final del día, por un derecho universal, por su capacidad, llega a los territorios, la escuelita, el colegio está, la sede, hacen par con ICBF y demás, pero el ICBF, la tarea es muy compleja, para que sean ellos, muy compleja en todas las poblaciones, y muy compleja socialmente, y sus recursos cada vez son. Para que haya una idea, de verdad estamos parados en el problema
más absurdo y es el que no deja ¿Qué es cuál avanzar. explica Es ese? el ejercicio, una intersección ahí entre dos sectores. Es que el niño debe ser atención integral, claro, todos. Es que no es cuidado, ¿no? El cuidado es importantísimo, incluso en los de 5 y 6 años. El cuidador necesita que lo cuiden. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por cuidado? O sea, hay mil cosas que, pero esa parte que es un esquema muy normativo y sectorial, nos tiene ahí en una encrucijada que toca seguirlo peleando. Por ejemplo, ahorita estamos en la ley de competencias, es decir, cómo el enfoque integralidad no va a quedar ahí puesto para que educación pueda algún día disponer de un recurso para una nutricionista. Hoy la ley no, preescolar de 3 grados, en aula, así como está ahí, me dice, no, el país ya ha dado pasos adelante, hay que intentar hacer el ejercicio para poder empezar a solucionar temas de fondo, por donde vaya la plata, esto se va moviendo, o si no el ejercicio no nos pone en cuidado. Esa parece una frase para una camiseta, por donde vaya la plata, esto se va moviendo. ¿Quieres decir algo del tema o listo? No, vamos por el mismo lado, porque una de las cosas que preocupan cuando uno habla de garantizar rutas integrales de atención y de articular o apalancarse de lo que ya otros sectores estén entregando, es, bueno, ¿y qué pasa digamos, si algo, Colombia, tenemos una gran riqueza, pero algo que nos caracteriza es cómo está distribuida esa riqueza. Y sabemos que eso mismo le pasa a los sistemas y a los servicios, ¿no? Hay unos lugares donde está súper sólido, donde se puede innovar, donde se puede dar más de lo que la ley indica, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras, pero en muchos, la mayoría de lugares es débil o inexistente la oferta. Hemos respondido de ciertas maneras con el tema de modalidades, pero últimamente se le ha dado digamos, ¿cómo estamos logrando esto? Es la primera pregunta, digamos, o no lo estamos logrando y ¿qué podemos hacer? Bueno, pues arranco para pegar con lo que traía aquí de la anterior, y es que todas estas discusiones y todo esto quita el acento siempre de lo que tiene que ser el corazón, que es la calidad. Vuelvo al punto, perdón que sea, mis estudiantes me dicen, pero siempre calidad, sí, siempre calidad. O sea, ahí es donde hay que pararse, porque es que de eso es de lo que depende que lo que estamos haciendo pues sirva para lo que tiene que servir. Si no es con calidad, pues en realidad no estamos movilizando ese desarrollo y ese desarrollo cerebral no va a ocurrir, en fin, nos devolvemos al punto por el que empezó Raquel, ¿cierto? Entonces, ahí hay una cosa que tenemos que pensar muy de fondo y es la formación. La formación, antes mencioné los líderes, pero tenemos que pensar la formación de las personas que están a cargo de los niños y las niñas en todos esos espacios. Los hogares comunitarios son un lugar donde yo creo que pueden ocurrir, y de hecho ocurren, cosas maravillosas. Si uno lo piensa, pues tener a los niños y tener un grupo chiquito de niños al cuidado de una madre comunitaria, eso ya en sí mismo por diseño es una cosa que tiene, digamos, que es virtuosa y que puede ser más virtuosa incluso de lo que es, ¿cierto? Por oposición a yo a los 3 años estoy en un aula grande, en un colegio grandísimo, en fin, yo creo como que la idea de los hogares comunitarios tiene cosas que son muy interesantes. Pero de vuelta hay que pensar en la formación, sea de las madres comunitarias, o sea de los profes, o sea en este país hemos llamado agentes educativos, creo que ya cambiamos también ese nombre, pero digamos, las personas que están a cargo de esa educación y de la atención de los niños en el contexto educativo, y yo incluyo, digamos, el hogar comunitario en mi cabeza dentro del ámbito de lo educativo, porque es que ese es el propósito de que estén ahí, no es solamente cuidar de ellos, sino movilizar su desarrollo, y eso ocurre a través de la educación y el aprendizaje, es cómo formamos a esas personas. Entonces yo creo que las personas que están a cargo de la educación de los niños, que llamamos profesores, docentes, maestros, maestras, docentes, en fin, son personas que tienen que tener una formación profesional. Ahora, no podemos tener a un profesional en este momento a cargo de todos los niños del país, de acuerdo. Tenemos unos esquemas, digamos, o unas modalidades donde, por ejemplo, hay hogares comunitarios donde hay madres comunitarias que no necesariamente son profesionales o que no son profesionales, de acuerdo, y estoy bien en esa línea, pero eso no significa pensar que tenemos que retroceder en el propósito de que haya profesionales enseñando a los niños de primera infancia.
porque la docencia es una profesión y no podemos demeritar ese ejercicio y no podemos desvalorizarlo. El profesor es una persona que no solamente tiene conocimiento sobre desarrollo humano, sobre pedagogía, sino que tiene una formación que le permite ser reflexivo y hacer una docencia intencionada. Y eso es distinto a la formación técnica o a cuando yo me formo para llevar a cabo un programa específico y particular, que es importante y que produce efectos y que están demostrados. Raquel hace poquito publicaron un paper, por ejemplo, demostrando eso. Y no solamente, digamos, hay información sobre eso e investigación muy seria sobre eso, pero me parece que eso no puede reemplazar el hecho de que pensemos de fondo quiénes son los profesores de la primera infancia de este país. Y a mí me parece que aquí hay una cosa muy grave y muy inconsecuente con la idea de decir que la primera infancia y la educación en la primera infancia es lo más importante y todos los mensajes desvalorizadores de la profesión, que es enseñar a los niños en primera infancia. Eso no nos lo preguntamos con otras profesiones y no nos lo preguntamos con los profesores de universidad, ni de primaria, ni de básica. Nos lo preguntamos con los profesores de los niños de primera infancia, que es además un tema de género. Es una profesión o un campo, digamos, altamente feminizado. Entonces, si seguimos pensando que las mujeres no necesitan una formación, que son quienes hacen eso, porque es como una extensión de lo maternal y del cuidado, pues estamos equivocados, digamos, por punta y punta, y así no vamos a poder hacer esa mejora de fondo en la calidad que necesitamos. ¿Y cómo podríamos mirar esa calidad? Pues primero hay como 4 etapas que evitan los costos en la calidad: la prevención, la evaluación, identificar las fallas internas e identificar las fallas que pueden venir de afuera. La prevención es que necesitamos un personal capacitado, es decir, profes que realmente sepan hacer lo que tienen que hacer y unos procesos pedagógicos bien diseñados. Hoy en día sabemos cómo se hace eso, pero cuesta entrenar al personal y cuesta diseñar los procesos. La evaluación es muy importante y le tenemos mucho miedo a la evaluación, pero no hay ningún proceso que quiera tener calidad que no evalúe cómo se está haciendo ese proceso y que ese proceso cumpla con los objetivos, con los estándares si quieren, con las metas de calidad que deben ocurrir allí. Además de la evaluación, pues pueden ocurrir fallas internas y esto es muy importante, son costos tangibles e intangibles de procesos que a veces no vemos. Por ejemplo, el desperdicio del tiempo. En cualquier otra organización productiva, desperdiciar el tiempo es como el peor error que se pueda cometer. Eso probablemente tiene algo con algo que ya mencionaste, y es este tema de ver a este como un sistema de simplemente de cuidado y no de educación y de apoyo y de aprendizaje. Entonces es básicamente un lugar donde tener a estos niños de 0 a 5 en un lugar seguro, más allá de todo el potencial que deberíamos estar impulsando. No nos queda mucho tiempo, entonces voy a cambiar un poquito de pregunta, y es un tema que me ha interesado mucho, y sé que ustedes también. Cuando hablamos de desarrollo infantil temprano, sabemos que una de las, no sé si esto se puede decir categóricamente, pero una de las cosas más importantes es la interacción de calidad que tiene el niño o la niña con su cuidador principal, con esa persona más presente en su vida, ¿no? La mamá, los papás, las tías, las abuelas, las profes del Centro de Desarrollo Infantil, la madre comunitaria. Pero esa capacidad del adulto de dar lo mejor en esa interacción y de promover una excelente interacción depende también de si tiene información, lo más básico, o si tiene las capacidades, si tiene el ancho de banda emocional, si tiene temas de salud física y mental. ¿Cómo estamos en cuanto a esto? Digamos, a nivel de cuidadores institucionales, lo que llamamos, y también pues, de las familias, que es fundamental. Carolina, tú eres más experta en esto. Pues yo, digamos, no quería como así brevemente dejar de mencionar que ahí es donde viene todo el tema de, que sabemos de cómo está ocurriendo efectivamente todo esto en las aulas, en los centros, en los hogares comunitarios. Y la importancia de que podamos tener más datos y de hacer esos procesos de medición. Otra idea que esta Connie sí la... ¿Cierto? Esta sí estamos de acuerdo, ¿cierto, Connie? Que tengamos
información sobre cómo es que están ocurriendo las interacciones y qué es lo que están pudiendo proponer o no proponer a los niños, tanto las profesoras que están con ellos o en sus familias, o en fin. Entonces yo creo que ahí tenemos unos avances importantes, pero también necesitamos avanzar en que efectivamente esa información se recoja y se use efectivamente. Porque, de nuevo, si no llegamos a garantizar eso, pues podemos quedarnos construyendo centros y pues no vamos a ganar lo que en realidad estamos buscando ganar. Entonces, solo lo menciono porque esa es otra de mis obsesiones en la vida y no podía cerrar esta conversación sin mencionarla. Pero les dejo a Connie. Pues yo estaba, Carolina, entregando mi primera evaluación de primera infancia en el DNP con una panza de 9 meses. Entonces yo hice mi crecimiento en la investigación en primera infancia con mis hijitos. Y criar hijos es muy difícil. Entonces, en verdad, cuando alguien dice, venga, y las instrucciones de esto, entonces, esta es la tarea más importante que yo en mi vida he tenido como ser humano, criar a mis 2 chinitos, y la más difícil. Entonces, en verdad, yo, que tengo 25 años de escolaridad, no tenía idea de nada de lo que iba aprendiendo a medida que hacía esta investigación. Entonces, el tema de regulación emocional, por ejemplo, eso que le llaman, pues, uno cómo hace que el niño haga caso, pero ahora es desarrollo socioemocional. Entonces, yo era la original mamá que decía, no me saltes en la cama, no te bajes de la cuna, pero nunca decía qué sí hacer, sino un no. Entonces, si uno le dice, no haga esto, listo, pero entonces, ¿qué sí debo hacer? Y así es todo en lo socioemocional. Entonces, realmente a medida que iba creciendo con mis hijos me daba cuenta, esto es difícil. Entonces, la verdad que criar un niño, educarlo desde chiquito es una tarea que no es fácil. Entonces, ya reitero, la política es muy difícil en realidad. Y creo yo, Arturo, que quizás lo más importante de lo que tú estás diciendo es cómo se rodea el ambiente del niño, la niña, de un ambiente seguro, caluroso, lleno de amor, y eso no siempre es posible. Entonces, en este país con 60% de pobreza, hay unos papás que ni siquiera tienen ancho de banda. Entonces, uno está pensando, mañana, ¿qué traigo de comer a esta casa? Entonces, ¿qué se me va a ocurrir a mí jugar con el niñito con un rompecabezas? O sea, no hay ancho de banda para nada de eso. Entonces, acá el sujeto es el niño en el momento que podemos atenderlo, pero creo que muy importante es la atención de los cuidadores, desde todas las dimensiones. Entonces, yo también he recorrido por muchos municipios, como lo han hecho Connie y Carolina, y siempre cuento la anécdota de haber pasado todo un día con unas mujeres como en el campo, estábamos haciendo recorridos, y había uno que tenía el bebito aquí, que se lo cargan aquí a la espalda, y al final del día yo le dije, no te escuché conversar con tu bebé a lo largo del día. Y me dice uno, pero pues como no me entiende, ¿para qué le voy a hablar? Entonces son unas cosas muy básicas que nadie sabemos en verdad. Entonces es que toca hablarle y permanentemente para que el niño ya vaya creando esas conexiones neuronales que le permitirán hablar. Entonces esa formación es con una cantidad de detalles y minucias muy importantes, pero efectivamente creo que en esto sí coincidimos las tres, y es que ese ambiente y el espacio de cuidador o cuidadores que rodean al niño es fundamental, y lo que le pasa durante esos primeros años, si no es bueno, es muy malo. Entonces, pues la atención integral, pues por eso es tan importante, Arturo. Y estamos un poco ausentes de políticas de familia, digamos, no en todas partes, pero sí. Pero también entender cuáles son las condiciones de las personas que están a cargo de los niños. Está diciendo Raquel, esas jornadas laborales, las condiciones de las madres comunitarias. Es totalmente así. O sea, cuando uno está a cargo de un grupo de 20 niños y uno está en una pésima situación, pues no tiene manera de estar bien a cargo de 20 niños. Y aunque no estés en pésima situación, ustedes cierren los ojos, imagínense en un aula con 30 niños de 2 años. Eso es difícil. Entonces, en realidad que es un gran reto, la verdad, pero una inversión que vale la pena. Coincidimos en esa y que toca seguirle trabajando, ¿no, con él? Por ejemplo, con el tema de la educación inicial,
lo que estimamos es que el costo de no invertir en esta educación inicial podría corresponder aproximadamente al 4% del Producto Interno de un país como Colombia, y que los beneficios, en cambio, de invertir en esta educación inicial superarían de 8 a 19 veces este costo de implementar dicha educación inicial. Algo clave que tenemos que considerar es que para proteger a la primera infancia tenemos que cuidar, acompañar y promover el desarrollo también de papás, mamás y demás cuidadores. Así es, no, toca ahí estamos ahora con la ley, toca meterle a esa ley de competencias. Yo quiero cerrar Dale. en esta con una lógica solamente es, hemos hablado varias veces de que no estábamos o no estábamos de acuerdo, estábamos, en la finalidad de pronto podríamos estar de acuerdo, pero es una lógica que es más una invitación a que lo revisemos. Nosotros vivimos unas lógicas temporales muy distintas. Y Raquel trae en la historia una anécdota linda, ella estaba, claro, ella estaba en gestación, estaba presentando los resultados de su investigación, que eran además reveladores, no era cualquier resultado. Y nosotros desde este lado apenas tratando de conseguir una plática que nos hacía falta para terminar el tema de dotación. O sea, toca levantar ya esa muestra. Y yo decía, no puede ser ahorita porque no hemos llegado. Y tocaba y uno decía al final, y detrás de eso hay como 4 o 5 anécdotas. Hoy estamos viviendo una, por otro caso, con Bogotá. Yo decía, no coincidimos. Entonces llega el dato, pero ¿con qué vivimos hoy? Caro está haciendo referencia a algo muy importante y es, hoy hay un instrumento de país, los resultados, vamos a durar, y yo entiendo, pero un año tratando de analizar desde el gobierno cómo se presenta el dato, cómo se hace el dato. Mientras tanto en Bogotá, por ejemplo, tocó tomar decisiones, que si fueron basadas, pues más o menos entre la intuición, la experiencia, la documentación, uno sabe que puede dar, pero no hay esa lógica para decir, espere que es que ya hay unos primeros datos de país desde acá, no porque acá, y le dicen a uno, esperar no es una opción. Esperar, y ese es como el principal cuello de botella para a veces ponernos de acuerdo, porque no, o sea, hay que esperar a que esté esto, hay que esperar a que tengamos evidencia de esto, hay que esperar, y uno dice, Pero si la academia somos veloces, Pero pero no recoger los datos tampoco es una opción. al alcalde uno dice, al alcalde le quedan 4 años, al presidente le quedan, son solo 4 años, al que sea el gobernante de turno en su momento, y uno dice allá, para que se case con esto, tiene que mostrar esto, tiene que, y no es que la cosa se haga mal hecha necesariamente, pero toca hacerlo con lo que haya, y rápido. Entonces uno dice, es una lógica de tiempos que nos pone en dimensiones muy distintas y que tenemos que lograr, tenemos que tener la madurez para mirar cómo establecemos, no es que la academia se vuelva del afán de la política, ni la política le tome los años para devolver un problema, analizarlo, cogerlo, plantear otra hipótesis, y dicen, no, pero venga, mientras tanto, si esta plata no la ejecutó, se la quitó, no, ya, haga material, haga rápido un curso de formación, rápido que esta platica, no, es que decía que tocaba, no, tocó, no, entonces, gente acertada, con criterio para tomar decisiones, pero no nos puede quedar grandes hacer esos puentes entre toda esta riqueza que tiene la primera infancia. Es un privilegiado, pero un privilegiado en temas de dato, de cifra, y hay intereses de todo el de la política, pero no logramos hacer como un escenario de diálogo como armónico, si se quiere, como un puente comunicante rápido que nos permita aprovechar. Pero Connie, yo diría que en la primera infancia aprendimos mucho mutuamente. Creo que es uno de los espacios en donde la academia, la política pública, incluso los políticos, no los diseñadores, sino los políticos, logramos cierta coherencia, porque estábamos como construyendo de cero. Entonces yo ya he hablado contigo, entonces yo pues muy ingenua respecto al diseño de política pública, y aprendí con Connie, y ella me ha dicho muchos años después de esas discusiones interesantes, pues que la evidencia haya aprendido mucho desde la investigación y que pues ese crecimiento conjunto, pero creo que en este caso realmente fue un crecimiento interesantísimo de muchos sectores, incluso la sociedad civil, que construimos juntos algo que fue muy importante y que Y la verdad es que seguirá vamos siendo. creciendo y seguimos creciendo. La cosa es que la primera infancia se pasa a toda y a veces nos quedamos sumidos en unas discusiones de si es un sector o el otro, o si medir o no medir, y se nos pasó la primera infancia de una generación. Entonces tenemos que dejar de discutir tanto algunas cosas y más bien saber que hay cosas que hay que hacer y garantizar, porque se nos pasa. O sea, mis hijos y los de Raquel ya son adolescentes, que eso es así. Bueno, muy bien, muchas gracias. Qué conversación tan interesante. Gracias a ti, Arturo. Muchas Qué gracias. gusto estar con ustedes. Exacto. Buena ocasión.
Bueno, Carolina, se te va a caer el teléfono y me he pasado ulcerada, todo. Yo le veía, ella se movía y no se le va a caer. Ay, gracias. Claro, ¿cierto, Connie? Caí, Que aprendimos mutuamente. Peleamos, no peleamos. así Gracias, fue. Dani. Bueno, Recorrimos medio mundo también. Yo sé, eso- Que ya sabes. Ah, de verdad. Sí. Esa es la-